Les comento que ya tengo los enlaces de YouTube. Al final los subí a mi YouTube personal, así que comentarles que la presentación va a estar disponible en ese canal. Les voy a dejar dentro de el mensaje con esta clase el enlace de acceso para que puedan revisarla, ¿de acuerdo? Así que desde hoy ya van a estar disponibles, bueno, ya están disponibles en YouTube y esta clase también nuevamente va a ser subida a ese canal. Les voy a compartir todos esos datos al final de la clase junto con la actividad que van a desarrollar. Entonces, bienvenidas todas. Bueno, es tarde, hace frío y también está complicado el clima, así que voy a tratar de apuntar directamente justamente a lo que vamos a rellenar el día de hoy, que ustedes saben que siempre comenzamos con una revisión de los antecedentes previos, ¿no es cierto? La clase anterior hablamos de los modelos históricos de la discapacidad, la primera clase. Dentro de esa mirada, en esta activación, pasamos por el modelo de rehabilitación, un enfoque centrado en el principio de normalización, en este principio de querer básicamente curar a la persona con discapacidad. Luego pasamos de a poco al modelo un modelo más social, pero en este modelo social nosotros comentamos que es importante entender cómo surge este modelo social. Desde ahí hicimos todo un análisis con respecto a las diferentes miradas. Ustedes leyeron un paper sobre este modelo, esta transición a los modelos, que básicamente nos ayuda a entender también cómo surgen los cambios paradigmáticos en la discapacidad, y eso es interesante, no solamente desde el punto de vista de la génesis de los cambios, sino que también hacia dónde van apuntando las nuevas miradas. Entonces, desde ahí pasamos por una serie de revisión para poder justamente entender cómo funcionan el modelo británico, el modelo norteamericano o la diferencia entre el modelo escandinavo, ¿no es cierto? Desde ahí los diferentes países van generando una forma de hacer un levantamiento social, una forma de hacer ver los derechos de las personas en situación de discapacidad. También en esa misma clase hicimos una revisión de la incidencia del contexto en las conductas, en el desarrollo humano. ¿Y esto por qué lo comentamos? Básicamente porque nos permite comprender las diferentes características que pueden de llegar a desarrollar los seres humanos dependiendo del contexto en el cual están inmersos. Es decir, si nosotros tomamos dos diagnósticos que en teoría debiesen tener las mismas similitudes, estos no van a lograr desarrollarse de la misma manera porque el contexto es sumamente importante y desde ahí hicimos una revisión a estas dos miradas, por supuesto, colegios muy diferentes unos de otros, ambos colegios reales, imágenes satelitales de ambos, pero desde una mirada microsistémica podemos entender que existen también diferencias, no solamente en los espacios, sino que también en la composición interna de la estructura de las clases, de los talleres que ofrecen, desde las actividades académicas, y eso también coarta la posibilidad de poder conocer y desarrollar autonomía. También hablamos de la importancia del mismo contexto, pero el generar aprendizajes profundos dentro de los espacios sociales que involucran justamente lo que es la participación directa de la persona con su medio, algo que es clave para el desarrollo humano en general, y más para las personas que tengan alguna condición. Desde ahí saltamos a la clase número 3, que fue justamente la clase anterior. ¿Qué característica tiene la clase 3? Hablamos de la discapacidad intelectual propiamente tal, hablamos de un elemento más específico. ¿Qué logramos comentar? Primero que todo, que existe una diferencia. Tenemos diferentes fuentes que hablan de la discapacidad intelectual. Y eso es interesante. Ocurre en el autismo, ocurre en el enfoque ecológico, ocurre en muchos conceptos que son muy conocidos para nosotros porque están constantemente en nuestro lenguaje, en nuestro trabajo, pero es importante conocer también el por qué nosotros nos vamos situando en una mirada por sobre otra. Y así, justamente, comentamos que esta clase, la semana pasada, y esta, que es justamente la mejora de la clase anterior, habla de la discapacidad intelectual, pero asociado más a un modelo social, a un modelo donde considera el contexto como clave en este proceso donde se desenvuelve la persona con discapacidad, a diferencia de las miradas de otras fuentes, que son más médicas, por supuesto, pero aún así valiosas porque esta misma institución utiliza las otras para poder situar su definición. Es decir, no es que sean totalmente independientes ni que sean unas islas entre ellas, al contrario, no, se nutren de esas miradas
para poder generar una propia, pero con un sello distintivo, ¿no es cierto? Y desde ahí también empezamos a hablar de algunos datos. Es importante conocer no solamente la definición o el diagnóstico que nosotros vamos a desenvolver en estas clases, sino que también comprender cuánta de nuestra población presenta características similares y desde ahí por qué es tan importante generar políticas públicas que permitan propiciar mejores contextos para la autonomía o la independencia de las personas en situación de discapacidad. Desde ahí nace esta estadística que viene del tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, estudio que además, habíamos comentado en clase, es valioso porque hay que considerar que no todos los países tienen los recursos para desarrollar este tipo de estudios nacionales, porque además no solamente propicia una estadística para el país, sino que la declaración de políticas públicas que permitan generar apoyos para una población que además presenta dificultades o limitaciones para participar dentro del sistema. Dentro de eso comentamos también ciertas características o enfermedades o comorbilidades que pueden acompañar a ciertas discapacidades. Hablamos también del rango evolutivo, considerando que ciertas discapacidades pueden ser generadas por el desgaste, por accidentes, por condiciones que van propiciando una mayor desaveniencia de alguno de nuestros sentidos, principalmente la audición, la vista, que son lamentablemente elementos que se van gastando durante el transcurso de nuestras vidas, más además con el uso y el poco cuidado que generalmente le damos a estos sentidos. También hablamos de otro tipo de discapacidad y desde ahí nos situamos en el porcentaje que nosotros vamos a hablar, que es la discapacidad intelectual. Dentro de esto mencionamos varios gráficos diferentes entre sí que buscan justamente dar pie a la importancia de que tiene a la población nacional. Hablamos de esto, por supuesto, asociado también al aumento que existe de la persona en situación de discapacidad en nuestro país, notando justamente que a la medida que avanza la edad aumentan los grados de discapacidad, pero tiene que ver también con que van apareciendo otras, ¿no es cierto? Como lo habíamos comentado anteriormente. ¿Qué hablamos además de la discapacidad intelectual? Bueno, comentamos que históricamente ha tenido diferentes nombres, nombres que han sido válidos para el sistema, nombres que están documentados, que están justamente en la bibliografía y que los podemos encontrar todavía en registros históricos. Eso es interesante porque nos permite entender no solamente el transcurso que ha tenido el diagnóstico, sino que también preguntarnos hacia dónde va ahora, hacia dónde apunta esta definición, qué podría venir ahora, que busque justamente una mejor o una justicia social con respecto al diagnóstico, a esta consideración, a este rótulo que es tan importante además, pero que también puede llegar a ser una barrera considerando cómo funcionan las dinámicas sociales y culturales. Pero lamentablemente estos conceptos que están acá sí fueron socialmente utilizados y de alguna u otra manera significó también para esas personas estar expuestas, ¿no es cierto? Desde ahí les di una actividad evaluada que se entrega esta semana. Una actividad muy breve que es justamente una reflexión. Hay un espacio en particular, una hoja que es una reflexión muy certera que están desarrollando y me gustaría preguntarles cómo van, lo han podido desarrollar, lo van a desarrollar esta semana. Sé que ya salieron de vacaciones, me imagino que este lunes recién, el lunes extraño, porque no se levantaron temprano bueno, los cuerpos acusan. Mi hermana también es profesora y se refirió al tiro, así que me imagino que los cuerpos van acusando también el desgaste. Pero desde acá es una actividad que tienen esta semana para desarrollar. No sé si han podido desarrollarla todavía. Cuéntenme cómo van. Personalmente ¿Mm? la pude desarrollar. De hecho, agregué mi autor favorito es Humberto Maturana, No, así que pero, agregué una frase que me sonó leyendo este texto de uno de sus libros que por título no tiene como mucha relación, que el lenguaje política. Ay, no me acuerdo en este momento, perdón, es que estoy con la tos, la fiebre, todo. oh. Y lo que me pasa, lo que me ha complicado es que me estoy pasando por dos líneas, porque es una página de reflexión, me estoy pasando por dos líneas, no las he podido hacerlas sintetizar. No se preocupe. Bueno,
si alguien se ve en la misma situación, que son dos líneas, ya podemos flexibilizar para que lo puedan desarrollar. Ya quienes también están terminando semestre, no hay problema, esta semana pueden desarrollarlo, sé que van a tener más tiempo para hacerlo, así que tranquilidad. Si necesitan más tiempo, que una persona en representante me avise, por favor, y puedo hacerlo, ¿de acuerdo? No, no hay tanta rigidez porque estamos recién en la mitad de este módulo, así que tenemos tiempo para desarrollar alguna actividad. Ustedes me avisan, piénsenlo de aquí al final de la clase o durante estos días y hacemos algún ajuste si es que fuese necesario. Lo importante es justamente que puedan generar una pequeña catarsis, una pequeña reflexión. Yo sé que estos textos, en el fondo, cuando uno empieza a escribir, empieza a tomar más raíces, más elementos que conjugan en nuevas ideas. Y eso puede generar un texto muy, muy extenso. Acá, y al contrario, pido que sean muy puntuales, que sea algo mucho más certero, mucho más específico. Es lo que más cuesta agrupar muchas ideas claves en un solo apartado, más que es tan pequeñito, pero ahí para que le vayan echando ganas y puedan hacerlo. Y si no, me avisan también y puedo generar más espacio. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, es lo mismo la clase de 3 que pasada porque llegamos a la mitad. Es una presentación muy larga en realidad. Tiene casi 70 diapositivas, recuerdo. Entonces, esta es la misma pero mejorada en ciertos conceptos. ¿Ya? Tiene otra dinámica, otros dibujos. Va acompañando el discurso, que siempre me gusta que las presentaciones visuales tengan además explicaciones que les permitan a ustedes servir de material de autoestudio. Habíamos revisado la definición de la IDD, el concepto que es dinámico, ya lo habíamos comentado, antes decía los 18 años, antes además involucraba mucho más concepto, era mucho más extensa. Es una definición que se ha ido acotando con las diferentes versiones, ha sido cada vez más pequeñita, pero cada vez también más específica. En ese sentido, que nos aporta que presenta limitaciones a nivel intelectual. Claramente la discapacidad intelectual tiene justamente sus raíces en la comprensión de instrumentos psicométricos que permiten ver lo que es el razonamiento, lo que es la capacidad de pensamiento inductivo, deductivo, pero lo importante acá es que agrupa también la conducta adaptativa y eso es lo interesante y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo justamente estos tres elementos, no estos que están acá, los que los vi recién, van a propiciar cómo esta persona participa en su contexto. Eso es clave, así que comencemos. Bueno, acá están las mismas palabras, pero dicho de diferente manera. Aparece hasta los 22 años, recuerden que tiene que ver con los últimos avances en las neurociencias, lo importante que ha sido el desarrollo humano desde el punto de vista de seguir generando nuevas redes, de seguir siendo capaz de propiciar un pensamiento más complejo, por eso se ha ido ampliando. Antes era hasta los 18 años, ahora ha ido aumentando. Quizás, ¿qué nos espera más adelante? Y hablamos del enfoque multidimensional que tiene justamente acá al frente, que es las 5 dimensiones que vamos a revisar el día de hoy. Espero podamos llegar, las 5 es mucha información, espero no saturarlos, pero les va a servir para poder entender al sujeto. Así que desde aquí vamos con el enfoque multidimensional. Acá están las 5 dimensiones. Recuerden, ¿por qué estamos revisando esto? Porque abandonamos el enfoque clásico, el enfoque médico, el enfoque que principalmente se centra en el coeficiente intelectual como medida. Eso no quiere decir que lo ignoremos o que lo dejemos pasar, al contrario, lo considera sí, pero es parte de una forma de ver al sujeto. Por tanto, ahora la mirada actual porque además está en los formularios que ustedes completan, las que son profesoras diferenciales y llenan formulario del decreto 170, está dentro de los FUDEI. Habla de el sujeto ya no solamente como una persona que tiene que rendir o que tiene que presentar cierto grado de funcionamiento intelectual, sino que ahora vemos un todo. Y ese todo es justamente este enfoque multidimensional. Es importante y a eso vamos a apuntar. A entender el sujeto como un todo, desde ahí propiciar procesos de acompañamiento en el espacio pedagógico y que no solamente involucren la escuela, sino que también el hogar y la comunidad. Por eso, desde acá vamos a entendernos no solamente con la definición de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual del Desarrollo, sino que también con el enfoque ecológico y con el modelo de Bronfenbrenner.
porque ambos fuentes de información nos permiten entender al sujeto desde su espacio microsistémico, es decir, desde su hogar, desde su núcleo familiar, hasta las diferentes interacciones con su medio, su escuela, su comunidad, su familia extensa, su comunidad macro, que puede ser su comuna, su región, y desde ahí involucrarse también con lo más externo todavía, que es la realidad país. Todo eso conjuga cómo se va desarrollando una persona. Entonces, frente a eso, vamos a iniciar y por supuesto va a incluir muchas preguntas y casos. Así que la idea es que sea interactivo y la medida de lo posible. Sé que algunas están sin voz o están con muy poquita voz. Además, recordar que una vez que hacemos el análisis dimensional, es decir, hacemos el análisis de una persona puntual en habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación y contexto, ¿esto para qué sirve? No solamente para hacer un análisis del sujeto, sino que propiciar los apoyos, tal como lo establece el DSM-5 además con el TEA, por ejemplo, que el TEA establece tres niveles de apoyos. El enfoque multidimensional también está centrado en apoyos. Busca justamente que nosotros podamos identificar cuál es el área que presenta mayores requerimientos para que pueda esta persona desenvolverse de manera independiente o autónoma y poder ser capaz de poder participar. Entonces, frente a eso, el análisis multidimensional eleva información que nos permite centrar cuál es el plan de acción que tengo que crear para que esta persona pueda participar. Partamos con la primera entonces, habilidades intelectuales. Y acá tenemos diferentes habilidades intelectuales que por supuesto se van propiciando en el hogar y en la escuela. Esto es importante que nosotros podamos siempre hacer la bajada y la alianza entre escuela y hogar, porque me permite no solamente entender las acciones educativas como un espacio cerrado, sino que nos permite entender que las escuelas en realidad nosotros hacemos una pequeña parte de lo que hace la formación del ser humano, ¿no es cierto? El hogar tiene gran parte de esa tarea. Es así que nosotros buscamos entregar a los estudiantes instancias donde puedan tomar decisiones. Difícil, por supuesto, resolver problemas que habitualmente los estamos desarrollando y también poder generar diferentes actividades que busquen un aumento o una progresión en su nivel taxonómico, que es algo que siempre me cuesta enseñar cuando vemos planificación. La idea del proceso de enseñanza-aprendizaje es que el estudiante pueda lograr mejorar la capacidad que tiene de entender el mundo. Por eso partimos de un nivel taxonómico a veces de conocer, ¿no es cierto? Que es lo más pequeñito que tenemos. Y desde ahí propiciamos que este estudiante logre comprender un fenómeno, que pueda analizarlo y ojalá poder evaluar o crear nuevas instancias. Desde acá, entonces, estos procesos cognitivos nos van a permitir poder ayudar al estudiante a que pueda tomar o pueda procesar mejor la información que tiene en su medio. Desde acá, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí les pregunto a ustedes. ¿Cómo propician en sus estudiantes la mejor toma de decisiones? Y aquí vamos a partir con ejemplos, por supuesto, para que sea más fácil. Cuando nosotros damos una instrucción, principalmente pensando en personas con discapacidad intelectual o estudiantes con discapacidad intelectual, hay que pensar primero que todo que no todas las instrucciones hay que darlas por sencillas ni fácil de comprender, sino que tenemos que ser muy explícitos, entregar ejemplos y desde ahí incluso modelar, es decir, nosotros hacer la acción previamente para que el estudiante pueda seguir un patrón o pueda ser capaz de entender el motivo por el cual se desarrollan ciertas acciones. Desde ahí entonces les pregunto a ustedes, ¿se trabaja la resolución de problemas desde el espacio educativo? ¿Ustedes lo propician de alguna u otra manera? ¿Hacen actividades que busquen justamente potenciar esta habilidad? Los leo en el chat. Yo eh, María, sí. aquí el año pasado o antepasado, creo que cuando estaba en la práctica, Ujú. ahí teníamos que ocupar imágenes precisamente por eso, para que puedan como tener como una imagen concreta. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? Entonces, como para dar como una instrucción bien concreta y así como que no se Eso, pierdan tanto en la instrucción. perfecto.
Muy bien, instrucciones muy concretas. Aquí les voy a dar un pequeño aporte. No sé si alguien maneja la lectura fácil. ¿Alguien ha escuchado o ha leído sobre la lectura fácil? No, por acá no escuchaba la lectura fácil. ¿No? No. La lectura fácil es un sistema, bueno, que viene de Suecia y que tomó mucha fuerza en España. Es una forma de hacer el lenguaje más accesible. Hay toda una norma europea y acá en Chile el CEDET el año 2024 inició una encuesta pública para poder propiciar nuestro propio sistema de lectura fácil, ya que la Unión Europea tiene el de ellos, tiene toda una norma interna, es gigante, son muchas cosas. Pero lo interesante es que esto va en apoyo de personas migrantes y ahora hoy en día se trabaja mucho con personas con discapacidad intelectual. Hacen una capacitación en Chile, generalmente lo hace la Católica, trae invitados desde España. Y ahora ya, bueno, también hay bibliotecas con lectura fácil, los derechos del niño están en lectura fácil. Y lo que hace básicamente es tomar un texto, se lee muchas veces, nosotros los validadores lo leemos muchas veces y lo vamos haciendo más sencillo. Se utiliza generalmente una idea solamente por párrafo en un texto que va en afirmación solamente, se eliminan algunos conceptos que sean irrelevantes, se marcan en negrita las palabras más complejas, se coloca un mini diccionario dentro del mismo espacio, se colocan iconos o imágenes de apoyo. Entonces, este sistema, le contaba a mis colegas, a mis estudiantes, que lo ocupé en uno de mis trabajos, de hecho en esta misma universidad, para entregar información accesible a personas de origen haitiano. Entonces, generalmente tienden a tener dificultades para comprender toda la extensión del lenguaje y para eso se utilizan solamente conceptos claves, es información más reducida, pero mucho más puntual y acompañada de imágenes. Les sirve un montón porque además lo enseñamos para la adecuación curricular, incluir lectura fácil en la adecuación curricular. Y las instrucciones son mucho más sencillas, mucho más visuales también, y eso permite generar acceso a la información. Muy bien, muy buen ejemplo. Instrucciones siempre es importante propiciar instrucciones sencillas de manera que genere autonomía. El resto, genera actividades que puedan permitir la resolución de problemas. Mm. No sé si hay alguien que tenga acá una escuela con casita funcional, que son estas casas que están dentro de la escuela y tienen espacios para cocinar, hacer la cama, lavar loza, ordenar. También hay jardines infantiles que lo tienen. Sí, por lo menos nosotros en el jardín lo teníamos como uno de los rincones que iba rotando dentro del primer semestre. Ah, Estaba el rincón del hogar, el rincón de la construcción, el rincón artístico, y después se les daba un vuelco para el segundo semestre. excelente. Qué tal los resultados? Fueron buenos espacios, siempre necesarios para que ellos tengan esos espacios de exploración activa y de autoaprendizaje en los momentos que son previos a las experiencias que están planificadas como centrales, porque eso Wow, también te permite a ti organizar otras cosas que son parte de la organización del tiempo, eh, y dividir los roles entre la educadora o el coeducador para que sea un mediador nada más, pues en estos rincones. Aquí la idea es que los niños sean los que crean su propio aprendizaje, pero el adulto que media está con la intención de ayudarlos si tienen alguna dificultad, como alguna resolución de algún problema que ellos quieren intentar, pero también a veces median mayormente en las interacciones con otros niños, mm, porque al principio costó mucho porque faltaba establecer ciertas normas de buena convivencia y eso tomó un par de semanas para que los niños también se fueran apropiando de eso. Pero una ah, vez que ya esas normas compartidas de buena convivencia ya las respetaban y las respetaban también con imágenes, porque como teníamos varios niños con diagnóstico ya, les servía para poder salir un poco más pronto de la frustración. mm. Qué interesante, genial. Me gustan ese tipo de iniciativas porque además
genera desde la escuela, que somos el espacio formador por naturaleza, y propicia un aprendizaje que es significativo, que pueden traspasar a su hogar. Y eso es interesante, porque por supuesto sabemos que no todas las familias propician instancias de resolución de problemas desde el hogar y también tienen un rol muchas veces muy asistencialista. Los estudiantes tienen todo en su mano, entonces no desarrollan la capacidad de poder experimentar y también entender cuándo hay un error y cuándo no. Entonces, generar espacios justamente para que resuelvan problemas o para que puedan tomar decisiones ayuda muchísimo para poder generar nuevos aprendizajes y desde ahí nuestras actividades, por ejemplo, seriar, inferir, analizar. El espacio de juego en la saga siempre es un espacio exitoso porque permite trabajar justamente muchas habilidades intelectuales de diferente orden. Y es aquí donde nosotros podemos propiciar elementos previos que además son necesarios para la lectura, la escritura y el cálculo. Sabemos que la seriación, la clasificación, la correspondencia término a término, son elementos claves para que el estudiante pueda entender después la relación que tienen con los números, por ejemplo. Em, Cuando tenemos estudiantes que presentan dificultades importantes en el área de la adición, la sustracción, generalmente tiene que ver con actividades que han sido muy disminuidas en su etapa inicial, es decir, no entienden la relación de menor a mayor en tamaño, en espacio, de diferentes dimensiones, medición también con elementos no convencionales que están en el currículum. Entonces, desde acá generar diferentes instancias donde los estudiantes pueden desarrollar, y los niños, por supuesto, dentro de su hogar pueden desarrollar actividades justamente que involucren habilidades previas para la noción del número o la lectoescritura. Y desde ahí nosotros sabemos que somos todos profesores que estas capacidades no se desarrollan con elementos complejos, no se desarrollan con, o se desarrollan sí, pero no requiere de una inversión mayor. Muchos de ellos son elementos que podemos tener y sacar desde el hogar o adaptar de manera muy sencilla. Vamos a la dimensión 2, la conducta adaptativa, que es quizás el elemento más extenso de todas las dimensiones que vamos a revisar el día de hoy. Cuando hablamos de la conducta adaptativa, esta se divide en tres elementos. Se divide en lo conceptual, social y práctico. Por tanto, de por sí, la dimensión 2 no es tan sencilla desde el punto de vista de la descripción, sino que involucra una mirada más extensa de la persona. Entonces tenemos las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Entonces vamos a revisar una de cada una, conceptual, social y práctico. Por supuesto que para que un sujeto se pueda adaptar a un contexto, entendemos que tiene que ver desde, primero, el cómo se sitúa frente a su medio, es decir, es capaz de vestirse, es capaz de poder alimentarse independientemente, de trasladarse, que tiene que ver con todo lo práctico. Cuando hablamos de lo conceptual, hacemos justamente una referencia a la capacidad que tiene de relacionarse con los otros, ¿no es cierto? Las relaciones interpersonales, pero también consigo mismo, la interpersonal, la gestión de las emociones, la autorregulación y finalmente lo conceptual, que tiene que ver con un aprendizaje más instrumental asociado a la lectura, escritura y el cálculo, que también, por supuesto, propicia la movilidad, propicia el espacio o el dominio del espacio. Por eso este engranaje es tan interesante. Todas se requieren unas a otras para poder hablar de una conducta adaptativa. Es decir, cuando trabajamos con adultos, ya sea de nivel laboral o de ambientes protegidos, cuando hablamos de un estudiante que requiere un desarrollo de su conducta adaptativa, tenemos que hacer un análisis sobre, primero, su capacidad de poder desenvolverse de manera independiente. Si muchos estudiantes no generan la lectura y escritura instrumental, tomar la micro se vuelve un caos, poder comprar o pagar dentro de su medio, en un kiosco, en un negocio, se vuelve también una complicación. O si presenta dificultades en las relaciones con el medio, cómo comunicar adecuadamente una instrucción, cómo responder ante alguna consulta, también se presenta una dificultad para poder desenvolverse en este medio. Entonces la conducta adaptativa es súper compleja. Siempre vamos a tener que hacer un análisis tomando estas tres características. Eh, no es solamente vestirse y salir a la calle, sino que es más complejo que esto. Partamos con lo social.
Aquí, por supuesto, me imagino que muchos piensan de inmediato en algunas características diagnósticas como el TEA, que justamente presentan ciertas dificultades para poder participar con el otro o con los otros y desde ahí poder seguir no solamente reglas, sino que también comprender ciertas sutilezas sociales. Desde ahí, dentro de la discapacidad intelectual, asociando ahora otro diagnóstico que puede ser como comorbilidad del TEA, tenemos, por ejemplo, em, la capacidad de poder comprender los lenguajes, pero desde la teoría de la mente, por ejemplo, desde la inocencia, desde la ingenuidad. Y aquí siempre tenemos dificultades en los contextos escolares, sobre todo aquellos con estudiantes que lamentablemente utilizan o instrumentalizan a sus compañeros, entendiendo que presentan dificultades para comprender ciertas instrucciones o entender ciertas analogías o metáforas. Lo interesante del área social es que ustedes saben que este trabajo no lo hacemos solos, hacemos además con la familia, pero también con un equipo, con el psicólogo y con el terapeuta ocupacional, que nos permite generar el trabajo de estos diferentes elementos, desde, por supuesto, comprender cómo funcionan los contextos hasta cómo poder solicitar o pedir en el ambiente algún tipo de apoyo o de ayuda, ¿no es cierto? Algo que afortunadamente se ha hecho cada vez más visible es trabajar el autoestima, trabajar lo que es lo intrapersonal, de comprenderse a sí mismo, ha sido algo que dentro de la pospandemia ha tenido mayor voz, también por los lamentables datos que tenemos como salud mental en el ámbito escolar, pero que se ha hecho más presente y eso también es positivo, porque recuerdo que eso hace 10 años antes de la pandemia no era tan visto tampoco, ni existía tanta información didáctica para poder trabajar. Afortunadamente hoy en día debido también a esta manera de corresponder a todo lo que ha pasado, ha tenido mayor auge y también mayor visibilidad. Y aquí, por supuesto, viene la pregunta para ustedes. ¿Se trabaja el ámbito social, emocional en sus escuelas? De manera explícita, por supuesto. Eh, Hola, buenas noches. Muy buena Mira, noche. yo desde mi experiencia, por lo menos en este colegio donde estoy, siento que falta eso. Como tú dices, como trabajarlo de forma explícita, lo emocional, lo social. De hecho, es una crítica que vengo haciendo como desde hace un tiempo, pero aún no lo hago, no socializo esa crítica, sino que es una crítica que yo he observado, Ujú, de que las profesoras, profesores como que desconocen mucho ese ámbito y solamente se enfocan en lo académico. ujú, Entonces, por ejemplo, como algo súper simple en la mañana, cuando comienza la clase, no existe el saludo, el cómo están, cómo llegaron. wow, eh, es bastante como violento, la verdad, lo siento yo a veces, como el llegar e inmediatamente comenzar la clase, escribiendo el objetivo, saquen el cuaderno, saquen el libro, como esas dinámicas, esas prácticas, como que igual yo quedo así, wow. mm, Entonces, sí, es algo que he ido observando y que cada vez me hace como, no sé, me tiene complicada, la verdad. ujú. Y es bueno que lo externalice, Patricia, porque esa catarsis que acaba de hacer es clave para entender justamente el por qué la relación interpersonal entre los niños y los adolescentes está tan compleja. Por eso cuando Mm, vemos lamentablemente estos virales de las peleas fuera de los colegios, cuando vemos dificultades en la gestión emocional, entendemos que falta hacer un trabajo desde el hogar, por supuesto, que el análisis lamentablemente se ha quedado muy fuera del hogar y siempre mm, es la escuela la que termina absorbiendo, pero también la sí, escuela sí lo puede hacer parte y lo puede incluir con pequeñas prácticas, tal como lo comentó usted muy bien, desde claro. iniciar desde la gestión emocional. Mm, sí, As- sí. Así que ahí levantar un proyecto, quizás como proyecto dentro de su escuela, funcionaría muy bien, a veces como dando un nombre quizás con mayor espacio, con Mm. mayor renombre, quizás pueda funcionar. Sí, la verdad es que
lo estaba pensando, pero no sé si hay mucha como llegada, la verdad. Estoy ahí como viendo, porque en realidad este es mi segundo año en esa escuela y el primer año fue diferente. Este año como que lo he observado más. No sé si las profesoras están como más estresadas, más exigidas, no sé. Pero sí, siento que en algunos casos es un poco como, no sé si es violenta la palabra, pero siento que se puede ocupar, porque en verdad cuando no se da espacio a las emociones, no se da espacio a que los niños y niñas puedan, no sé, interactuar Mm, desde cómo se sienten y todo, siento que es violento finalmente, como, sí, 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 totalmente de pero acuerdo. sí, pero está dentro de mis planes poder hacer algo e intervenir si es que se da el espacio. Mm. Y que se dé, ojalá que se dé, porque al final todos nos vemos beneficiados cuando los climas de aula además son propicios para poder interactuar y convivir. Entonces, a veces hay que conversar y torcer la mano al destino dentro de la sala. Sí, ha sido complejo. Imagínate que en 2 semanas en este colegio ya cuatro profesoras se han ido golpeadas, como en 2 semanas. Entonces igual el ambiente está complejo. Y pasa porque, bueno, yo he ido como haciendo mi propio análisis, como equipo directivo tampoco se ha hecho un análisis tan profundo, pero yo siento que pasa también por lo que te digo, como por el conocer a los estudiantes, saber sus necesidades desde ese lugar. También las profes se les ha hablado mucho de los protocolos frente a los niños con desregulación y no hacen caso. Entonces, por lo mismo también muchas veces ellas se ven afectadas porque se enfrentan a los niños en plena desregulación y obvio que les ha llegado ya, a cuatro les ha llegado ya golpes, pero también tiene que ver porque no siguen los protocolos. Claro, sí. Y ese análisis, eso es un análisis además que se tiene que realizar como equipo y tienen que llegar a este punto. Así que sí, entiendo además hay una frustración entonces. Mucha eh, frustración, profe. wow. Sí, Eh, Muchas gracias, Patricia. De hecho, acá Javier, ya, Javiera desde el chat dice, sí, en las asignaturas de orientación y religión principalmente trabajan desde la emoción en los niños. Esto luego se articula con los equipos multidisciplinarios y de ser necesario se trabaja con otras asignaturas como lenguaje. Muy bien. Daniela dice, desde mi experiencia se visualiza más en el primer siglo. Incluso hemos implementado el emocionómetro, miren, y creo que ha dado muy buenos resultados. Muy bien. Javiera también complementa y dice que en tecnología muchas veces hace proyectos que tienen que ver con el cómo se siente el otro y cosas así. Trabajan en equipos dentro de cada curso y luego lo socializan a toda la comunidad. Hoy tengo la fortuna de trabajar en un espacio donde se les da mucho visibilidad a las emociones de todos y todas. Que bueno, ese es justamente un ideario, ¿no es cierto? Que se pueda visibilizar las emociones, que se puedan validar las emociones, que los jóvenes, los niños se puedan sentir escuchados y pasar más allá de una actividad de ciclo, como dice la compañera, poder transversalizarlo a todo el nivel escolar. Incluso nosotros mismos requerimos nuestro apoyo socioemocional, descargarnos, porque ser violentado, recibir también tantas cargas emocionales en un día, por supuesto que nos agotas. Todos merecemos un espacio de autocuidado y también de poder brindar un espacio de expresar nuestras emociones. Acá un caso que en realidad no es inventado, es algo muy real. Me pasó, pero con pequeñas modificaciones, por supuesto, para hacerlo más didáctico. El billete mágico. Martín, de 11 años con discapacidad intelectual leve, asiste a quinto básico de una escuela regular. Un día en el recreo, unos compañeros mayores le entregan un billete falso y le dicen que es mágico y que si se lo da a una profesora diciendo unas palabras especiales se convertirá en dinero real. Martín lo hace con entusiasmo, creyendo que podrá comprarle una torta a su mamá. Al ver que se burlan de él, no entiende que hizo mal. ¿Qué estrategias podría usar el equipo docente para favorecer su juicio social y protegerlo frente a situaciones similares? Mm. ¿Alguien que quiera aportar como, o con una experiencia o con algo similar? O derechamente respondiendo a este caso. Bueno, por supuesto les voy a decir cómo lo hizo la escuela para responder a esta situación.
comentar que dentro de este caso, uno no se da cuenta hasta que ocurren las situaciones que lamentablemente los contextos de las relaciones entre los propios estudiantes a veces traspasan límites que uno no tiene pensado, que siempre uno se sorprende a veces para bien, a veces para mal, sobre cómo actúan con sus compañeros más, además conociendo las condiciones conductuales o cognitivas de sus compañeros. Esto es un caso que modifica algunas cositas que nos tocó vivir como equipo, pero ¿qué se hizo? Hicimos un trabajo con todos sus compañeros. En realidad lo hizo el terapeuta ocupacional y la psicóloga, ellos, una dupla psicosocial muy, muy buena. La psicóloga más tuvo que hacer trabajos fuera de en aula de recursos, pero haciendo estas dinámicas de role-play, pero con, claro, con casos, hacía mucho, mucho ejercicio de casos, trabajaba muchos cuentos, muchas historias, una psicóloga muy clever además. Y dentro de eso tuvimos que hacer una intervención mayor porque justamente utilizaban la inocencia, la ingenuidad de este estudiante para poder sacar provecho, burlarse, reírse. Principalmente siempre tenía que ver con esas instancias donde lo pasaban a llevar para poder reírse. Todo esto para que ellos hicieran bromas y lo exponían a diferentes situaciones. Una de estas, o algo que pasó con respecto a esto, pero en general lo ideal es apoyarse con el equipo y cómo trabajarlo internamente con el estudiante que puede presentar una dificultad justamente para comprender estos elementos a nivel social. Mucho roleplay, mucho caso, mucho análisis también de miradas, gestos, em, por supuesto propiciar el aprendizaje de ciertos elementos cotidianos como el uso de dinero para permitir justamente generar mayor reflexión y conocimiento sobre su medio. Y desde ahí la psicóloga aporta mucho, el terapeuta ocupacional también un montón desde lo que puede generar a nivel de prácticas cotidianas. A nivel, Lucila, qué bien, manito levantada. Sí, lo que pasa es que en el caso que expone, yo creo que hay muchas formas de reaccionar frente a una situación como esta o como otras, porque Ujú, a veces esto mismo que le pasa a un niño con discapacidad, también le puede pasar a un niño con una autoestima baja, que claro. simplemente obedezca porque se mostraron amistosos y lo hace Mm, para quedar bien con un grupo que en ese momento lo está acogiendo. exacto. Entonces, Buen me punto. parece a mí que en esto y me quiero detener porque muchas veces estamos viendo cómo resolver algo que está pasando, pero no siempre se ve la forma preventiva de lo que puede pasar, porque estas son historias que uno conoce Mm, y muchas otras infinita cantidad de historias que se sabe que pasan o van a pasar en los establecimientos. Yo creo que ahí dentro de lo que es el plan de trabajo debe haber un objetivo preventivo, pero claro y transversal, eh, mm, donde la temática no sea solo en el rato de orientación, exacto. que aparte no solamente tienen que ver eso, sino que ven otros temas, consejos de curso, que, o sea, los mismos niños hacen su espacio de cosas de sala, de votaciones, sino que debiera ser una política transversal a nivel educativo en donde la temática no sea algo novedoso en el momento, sino que sea algo que se habla desde educación parvularia hasta cuarto medio, o sea, incluyo las universidades, pero limitándome a ese espacio formativo, Mm, donde son todavía niños los estudiantes. Entonces, eso me pasa que cuando reflexionamos frente a estos casos, debiéramos ser una sociedad más preventiva, mm, que lo malo, lamentablemente, ya lo conocemos, ya está, y lamentablemente está un poco instalado, debiera decirse. mm. Qué buen punto, me gustó. Muy, muy, muy buena, muy acertada su opinión. Gracias. El carácter preventivo, sí, efectivamente, debiese ser un modus operandi, un plan de acción dentro del sistema de gestión de calidad de cada colegio, debiese ser justamente la anticipación. En gestión se tiende a llamar prospectiva, planificar o tomar decisiones con prospectiva. Se crean diferentes escenarios futuros y la escuela crea planes de respuesta para esos planes o para esas situaciones futuras. Pensar con prospectiva es parte clave de la gestión escolar.
Y eso es justamente lo que comenta muy bien y creo que está muy acertado además. Así que sí, sí, efectivamente es parte clave. El otro elemento, pasando al segundo apartado, dentro de la conducta adaptativa, recuerden que tiene tres elementos. Ya vimos lo que es lo social, que tiene que ver no solamente con la relación con el otro, sino que también con uno mismo. Ahora viene lo conceptual, que tiene que ver con los aprendizajes instrumentales, lectura, cálculo. Y desde aquí lo interesante de este apartado tiene que ver no solamente con esta enseñanza instrumental de la lectura y escritura, sino el trabajo con métodos que nos permitan llegar a estudiantes que no necesariamente la metodología utilizada en las escuelas o los mismos profesores diferenciales a veces tiene efectividad. Me pasa generalmente con estudiantes que me preguntan, profe, tengo un estudiante de séptimo básico, todavía tiene dificultades con la lectura, ha llegado a punta de puros pasis y hacemos análisis con respecto a los métodos utilizados y lamentablemente son métodos analíticos, siempre parten desde el fonema, no hay una instancia donde se aplique un método diferente. Entonces acá, que esto es tan importante lo que es la lectura y escritura, y por supuesto el manejo numérico es también hacer un análisis dentro de las prácticas pedagógicas. ¿Se están enseñando con los métodos correctos? Hoy en día tengo un estudiante de seminario de investigación que está haciendo justamente su título de grado va en análisis con respecto a estas prácticas, donde justamente a los estudiantes con discapacidad intelectual no se les provee de ninguna estrategia de lectura y escritura que sea acorde a sus características cognitivas. Por tanto, se le enseña con el método tradicional que se le enseña a todos los demás compañeros. Y eso ha tenido una desventaja enorme porque sus compañeros ya están leyendo de manera silábica y sus estudiantes o los estudiantes que están siendo investigados todavía están en fase aún más iniciales, reconocimiento de logotipo. Entonces, desde ahí nosotros, y esta investigación lo interesante es que busca conocer qué estrategia utilizan. Y lamentablemente hasta ahora, porque todavía los estudios estamos recién a mitad de año, eh, están dando a entender que lamentablemente tiene que ver con la didáctica, con las estrategias utilizadas por el equipo docente. Y eso lamentablemente a veces no es culpa del estudiante, no es porque el estudiante no puede necesariamente aprender a leer y escribir, sino que también con la estrategia que se utiliza. Entonces aquí siempre invito a los profesores, hay que seguir perfeccionándose, hay que buscar más métodos. No todos los estudiantes aprenden con las mismas estrategias de lectura a pesar que efectivamente los métodos que se utilizan habitualmente, el método mate o el método em, bueno, ¿cómo se llama este método? El que utilizan generalmente por bloques de palabras a nivel madurativo, que también, por supuesto, que funciona muy bien, pero para personas con discapacidad intelectual hay que utilizar un método mucho más global. Javiera. Ah, no, perdón, estaba ingresando a la sala, perdón, ahí está Gabriela ingresada, se había caído. Siguiente caso, dice, no entiendo lo que leo. Diego tiene 11 años, cursa quinto básico, asiste regularmente a clase y recibe apoyo del PIE. Aunque reconoce letras, puede copiar palabras, no logra leer oraciones completas ni comprender lo que lee. Escribe con muchas omisiones, inversiones y sin respetar márgenes ni ortografía. Cuando se le pide leer en voz alta, se pone nervioso y dice, prefiero no leer, no entiendo nada. Durante una actividad grupal donde los demás leen instrucciones, Diego espera a que alguien le diga qué hacer. A pesar de sus dificultades, participa activamente en actividades orales y demuestra buena memoria para canciones y juegos. ¿Qué adaptaciones o estrategias podrían implementarse para apoyar a Diego? Y aquí les hago la pregunta a ustedes. ¿Sus escuelas cuentan con métodos alternativos de enseñanza para leer lectura y escritura, entendiendo que no todos logran hacerlo a través de los métodos tradicionales? ¿Cómo está el análisis interno dentro de su escuela? ¿Existe un plan de acción? ¿Los equipos tienen material diversificado o están preparados o capacitados con otro tipo de estrategia de lectura? Por lo menos nosotras en el equipo PIE trabajamos con la lectura global ¿Ya? y la verdad es que el material lo confeccionamos nosotras mismas. ¿Es el método, el palabra más palabra del ministerio o Es, el... la verdad es que hacemos como
una mezcla entre varios, como igual hemos buscado en distintas plataformas Ujú. y hemos aplicado el método de lectura global en la medida que no sé, depende de cada niño en realidad. Por ejemplo, yo Claro. igual estoy trabajando con una niña que está en quinto básico, que tiene una discapacidad intelectual moderada Wow. y ella no tiene nivel lector, pero he estado trabajando la lectura global partiendo como por categorías y la verdad es que por memoria reconoce varias palabras. Entonces estamos recién como empezando con ella con ese método, porque la verdad es que ella tampoco tenía lenguaje expresivo, nada. Y la verdad es que ha ido avanzando poco a poco, pero yo siento que es muy autodidacta en realidad, como, y también de ensayo y error. Es que hemos ido como intentando buscar otros métodos de lectura, pero sí basado bastante en el que tú dices en palabra más palabra. Mm. Súper bien, súper bien. Es bueno que se haga un análisis dentro de las dinámicas internas de los equipos diferenciales, más que son los especialistas, es justamente el poder acompañar con otras metodologías a los equipos de aula, principalmente a los grupos de profesores de lenguaje o al departamento de lenguaje, porque justamente los métodos que usan ellos y los que usamos nosotros nos permiten lograr que estudiantes con discapacidad intelectual leve o moderada pueden lograr aprender la lectoescritura. Es algo súper complejo. También comparto lo que menciona, que muchas veces termina siendo autodidacta. De hecho, la capacitación lectura palabras más palabras la terminé haciendo cuando vinieron a hacer la capacitación a Chile. O, bueno, ahora vienen más seguidos. De hecho, hay una que vienen pronto, me parece, en agosto. Y es súper interesante ir tomando esas líneas, pero lamentablemente muy pocas se enseñan en la formación y muchas de ellas terminamos aprendiendo de manera eh, autoinstruccional, ¿no es cierto? Pero es bueno justamente entregar estas alternativas porque permite ir logrando avances, porque lamentablemente estudiantes sí pueden hacerlo, es la estrategia correcta en la que debe propiciarse. Así que muy bien, qué bueno que utilicen además método global y palabras más palabras. Es el método del María Victoria Troncoso, el global. Chile toma una adaptación y esa adaptación crea justamente el método palabras más palabras que se le agrega una etapa extra al método global español. Es bien interesante ese juego que se hace, porque se agrega una etapa considerando que nuestro nivel sociocultural no tiene las mismas habilidades. Es bien entretenido el pormenor. Una de las validadoras fue mi compañera de trabajo en Viña del Mar, así que fue bien interesante cómo, cómo se propició el método palabras más palabras en Chile, pero bien, muy bueno. El material, lo bueno es que está a libre descarga, hay un manual para la familia también. Y por supuesto el material hay que imprimirlo en color, laminarlo, pero si se hace todo eso dura toda la vida. Así que qué bueno que lo apliquen. Está para las demás que no lo conocen, está en el apartado Ministerio de Educación, Educación Especial, Materiales y Recursos. Método Palabras más Palabras está completo para que lo puedan desarrollar. Recuerden que corresponde a los métodos globales, por tanto es la inspiración del método global de María Victoria Troncoso, que es la autora española. Bueno, son dos con las que crean este método. Vamos a la tercera apartado dentro de la dimensión 2. Recuerden que esta dimensión tiene tres apartados. Dimensión práctica. Ya, lo interesante de la dimensión práctica es que justamente todo lo visible que podemos desarrollar en un estudiante, desde la vestimenta, hasta la higiene. Lo interesante de esto es que es una de las habilidades que siempre nosotros damos por hecho que se enseña en el hogar. Y eso es lo interesante, porque nunca hay que dar nada por hecho, más en el trabajo con personas en situación de discapacidad y además algunos diagnósticos en particular, sobre todo considerando el perfil de la familia, que muchas veces bajo esta mirada asistencialista, lamentablemente terminan vistiendo a los estudiantes, bañándolos hasta muy avanzada edad, y eso también perjudica la autonomía. De hecho, si ustedes hacen catastro de sus estudiantes y preguntan si se vistieron solos en la mañana, si se bañaron solos, nos vamos encontrando con muchas sorpresas y nos damos cuenta que a pesar que ya están en media o que están en niveles laborales, todavía hay estudiantes que le eligen la ropa, que los visten, que no hacen su cama. Y desde acá es donde muchas cosas para nosotros empiezan a tener sentido y respuesta. Es increíble cómo este apartado, que es lamentablemente un apartado más
ignorado, pero no porque pensemos que no es válido, sino que damos por sentado que se toman estas precauciones desde el hogar y no es así lamentablemente. Lo mismo con el transporte. Hay algo interesante, es que hay un grupo de adultos que se ha hecho muy conocido que hacen prácticas con adultos y jóvenes autistas sobre movilidad, transporte, manejo de dinero. Y ha sido súper interesante porque se han vuelto virales en varias oportunidades por generar instancias de vida independiente. Me gusta cuando lo mandan a comprar o cuando lo hacen tomar una micro en particular, lo esperan en el paradero, le van haciendo seguimiento. Estos elementos que son cotidianos o debiesen serlo, no están propiciados de una manera de aprendizaje para la vida, sino que están siendo siempre entregados de manera automática. Y eso lamentablemente repercute en que tenemos estudiantes que en vida adulta no tienen independencia, no son capaces de estar preparados para vivir solos o quedarse solos gran parte del tiempo. Cuando, si es que alguno de ustedes ha trabajado en ámbito laboral, lamentablemente los padres no se dan cuenta que esto es un reloj de arena y cada día que pasa es un día menos para poder propiciar estas instancias. Muchas veces no dan cuenta también que ellos cada día que pasa están además con menos fuerza, se vuelven más viejos, requieren más apoyo e incluso ellos van a terminar siendo cuidados, no van a ser cuidadores, ellos van a necesitar de cuidados. Entonces, no preparar a los chicos en estas habilidades básicas de la vida, además repercute en propiciar estudiantes que no son capaces ni siquiera de apoyar a un otro. Y aquí hubo situaciones en escuela especial, me tuve a cargo de un nivel laboral y después de una jefatura técnica y me pasaba muchas situaciones con aspectos muy básicos. El manejo de dinero sobre todo son las más frustrantes porque estudiantes le entregan dinero para ir a comprar, lamentablemente a su propia suerte, esperando saber si realmente el otro va a ser una persona con valores y ética suficiente para entregarle el vuelto necesario y no abusar de esa confianza. Afortunadamente hay un elemento que creo que ha sido un gran facilitador, que es el uso de las tecnologías. Muchos de mis estudiantes no leían y escribían, pero sí usaban el WhatsApp para mandar audios y desde audios todo el día se comunicaban con su familia. También usaban el Google Maps para poder llegar a sus casas y esas cosas ayudan un montón, sobre todo cuando las tecnologías están bien intencionadas. Pero es una dimensión muy compleja porque cada elemento propicia un desarrollo de actividades para poder generar independencia. Así que es justamente una de las áreas que les preguntaba si existía algún trabajo en particular, existe en la escuela conciencia del desarrollo de autonomía de sus estudiantes, existe alguna actividad explícita que se desarrolle para movilidad, transporte, o si se entiende que sus estudiantes presentan este nivel de desenvolvimiento. Haciendo coherencia también con lo que comentamos la semana pasada sobre las orientaciones que habían llegado del ministerio. ¿Se hace? ¿No se hace? ¿En escuela regular se trabaja? ¿Se da por hecho? Yo creo que en las escuelas regulares se da por hecho, Mm, como por ejemplo, como te digo, en el caso de los niños que tienen una discapacidad intelectual más severa, en este caso de moderada, leve, por ejemplo, la independencia se trabaja en el sentido de que sean capaces de ordenar sus cosas, de dejar su mochila en el lugar, de cuando tienen que sacar la colación, la saquen en el momento y luego dejen las cosas ordenadas. mm. Lo otro que es que siempre tienen que dejar su espacio ordenado y limpio, como en esas cosas, la verdad. ¿Se ha topado con Em, alguna vez con una sorpresa, con algo que usted dijera, oh, pero cómo no lo sabe? O jamás lo hubiese pensado, ¿Cómo qué? Disculpa. como algún elemento de la habilidad de la vida diaria, que sus estudiantes no manejen y que le haya sorprendido mucho. Mm, Mira, a mí lo que me sorprende un poco, pero que también tiene que ver un poco lo del hogar, son los hábitos de higiene igual. Como igual, por ejemplo, estamos en un quinto básico y los niños aún no manejan muchos hábitos de higiene. En la clase de educación física o cuando vuelven de la clase, que se tienen que lavar las manos, que tienen que llegar con la cara limpia, como esas cosas que son como básicas, a veces uno se sorprende como que no, no.
No lo Mm. hacen, hay que estar diciéndoles. Pero no sé en qué otro aspecto en realidad. Muchas Lo gracias por... demás, sí, son ¿Mm? como bastante desenvueltos en realidad porque igual, viven o sea, por la realidad en que viven, porque igual el trabajo en una escuela bastante vulnerable, tiene que ser bastante autónomo en algunas cosas, como desenvolverse como en lo cotidiano, como, no sé si me explico, pero Mm. como viven bastante solos en realidad. Sí, Entonces igual, en ese sentido son bastante autónomos, pero hay cositas también que no, que desde la casa ya no vienen. exactamente. Y eso es un análisis social bien preocupante. Había, y agradeciendo su participación, una de nuestras visitas de práctica, la jefa UTP hacía convenios para poder enseñar a andar en bicicleta, porque ya en las casas que viven en departamentos muchos de los chicos no tienen patio y mucho menos áreas verdes y no aprenden a andar en bicicleta y uno cuando hace el análisis dice, bueno, eso es casi un juego de chicos. Vestirse y llegar a casa y prepararse una comida, muchas veces, muchos de nosotros quizá aprendimos muy chicos porque era parte de una forma de colaborar en casa y también ser independiente, pero hoy en día a los chicos se les deja la comida, ellos no, en enseñanza media, muchos de los chicos no tienen ni idea de cómo hacer un plato de comida básico como fideos o arroz, que son las recetas más comunes y rápidas que uno aprende a preparar al principio. Y de ahí en más, hay elementos más complejos. Están estudiantes de pregrado de diferencial desarrollando, todavía están en fase beta, pero pensando en las mujeres, el uso de sus protectores, el uso de su toalla higiénica, que no se enseña en el hogar. Y haciendo una revisión de las prácticas, es increíble cómo es un tema tan, hoy en día, tan oculto que las profesoras tienen que ir recordando, no hay una enseñanza desde el hogar y es lamentablemente preocupante considerando que es parte de una acción que tienen que desarrollar toda su vida. Y eso también está muy dejado de lado, entonces es preocupante. Javiera también comenta acá en el chat. Nosotros lo trabajamos harto en el pie, la verdad. No sé si tanto a nivel escuela, pero sí tengo estudiantes, por ejemplo, donde hemos trabajado el hábito de bañarse o de irse solos a la casa. Con el psicólogo le hemos mostrado la ruta, muy bien, por dónde debería caminar, qué micro colectivo tomar, pero lo trabajamos más personalizado. No mucho a nivel escuela. Muy bien, Javier, algo que está muy intencionado en los estudiantes, dependiendo de sus características. Excelente, muy bien. Bueno, y a eso hay muchas cosas con las que se pueden tomar muchas sorpresas. A mí me tocaba un montón de sorpresas en general con mis estudiantes con el cabello, por ejemplo, que muchos de ellos no se lavaban el cabello ni siquiera 2 veces a la semana. Unos estudiantes venían con el pelo, pero con mucha grasa, desordenado. Y en casa uno se pregunta, ¿pero cómo los dejan salir así al colegio? Por supuesto que siempre viene la pregunta al trabajador social. ¿En realidad cuentan con agua, cuentan con gas? Porque teníamos estudiantes, una vez nos pasó que uno de los chicos eh, siempre tenía como olor a humo. Y claro, ellos no tenían calefón en el hogar y le calentaban a leña el agua en una olla. Entonces, todas las respuestas tuvieron lugar cuando el trabajador social nos dijo que en realidad ellos no tenían acceso a eso. Y por eso siempre estaba pasado humo además. Entonces hay cosas que a veces creemos que no se enseñan en el hogar y otras tienen que ver también con el contexto. Dentro de la discapacidad, por supuesto, tenemos diferentes instancias donde desarrollar habilidades para la vida, pero también muchas de ellas van a depender de la dimensión que viene a continuación, que es la dimensión salud. ¿Por qué lo decimos? Porque en algunos casos pueden presentar alguna condición a nivel motor, ya sea una hemiparesia o una tetraplegia, o en este caso una espasticidad, dependiendo del trastorno motor que tenga. El acceso también dentro de los espacios que existan realmente para poder desarrollar actividades que involucren justamente el esparcimiento, el uso de la tecnología responsable que permita la comunicación y que realmente propicie aprendizaje, la higiene, y aquí pasando el dato, recuerden que la Universidad de Chile tiene un área de atención especial para personas con discapacidad sobre higiene bucal, que es algo que cuesta mucho en chicos con discapacidad.
y desde ahí la alimentación, tipos de alimentación. El transporte, afortunadamente, contamos acá en Santiago con un transporte que es mucho más amigable con personas con movilidad reducida. Y viene aquí la pregunta, ¿alguna vez les ha tocado generar algún tipo de material adaptado para sus estudiantes, ya sea de alimentación o de higiene? En mi caso no. ¿No? ¿No han desarrollado? En general nosotros, bueno, de de esta asignatura, lo más probable es que puede que pasemos por este espacio. Vamos bien con, con las temáticas, así que generalmente nosotros hacemos estos materiales. Por supuesto, algunos ahora, afortunadamente, con impreso a 3D, otros los van generando a través de acciones mucho más cotidianas. Son elementos que hacen mis estudiantes para poder desarrollar cierta autonomía. La ropa, por supuesto, se adapta a una prenda de ropa dependiendo de la estación del año en la que estemos, para poder desarrollar independencia, sobre todo aquellos que presentan un trastorno motor o un trastorno mayor, por ejemplo, en este caso que se desarrolla para poder hacer trazados con apoyo. Em, y desde aquí, montones. Tengo videos en realidad que voy subiendo a mis redes sociales sobre las actividades que se pueden desarrollar, a veces con elementos muy baratos. De hecho, hacemos una dinámica que es la feria accesible a bajo costo, que la idea es hacer un desafío. ¿Quién gasta menos en realidad para generarlo? Entonces la idea es la creatividad máxima, entendiendo que en los contextos, lamentablemente, no siempre hay recursos ni de la escuela ni de las familias para poder generar esta instancia. Vamos con la dimensión 3. Em, Javiera dice, solo para escribir le costaba mucho tomar el lápiz y le pusimos una masa para que quedara marcado como él lo tomaba y de esa masa que se seca, entonces le ponía ese molde a todos los lápices. Ah, qué bueno. Sí, también ocupamos esta que venden en la feria. La verdad que la primera que quedé súper sorprendido, muy buena. Se endurece. Jessica dice, profesor, una pregunta. Lamentablemente no puedo activar mi micrófono ya que estoy con mi hijo, no hay problema. Em, Actualmente el diagnóstico de discapacidad intelectual está sujeto a la presencia del descenso de una más área de la conducta adaptativa, es decir, si un estudiante cuyo diagnóstico de discapacidad intelectual se desestima, si hay una dificultad específica en la conducta adaptativa. Buena pregunta. Si nosotros, aquí tomamos las dos referencias, si tomamos el DSM-5 y logramos la caracterización de discapacidad intelectual leve, moderado, severo y profundo, en la caracterización dice que entre más severa es la discapacidad intelectual, más áreas va a perjudicar dentro del funcionamiento humano, es decir, no solo lo intelectual, sino que la conducta adaptativa se va a ver mermada, porque va a perjudicar, por ejemplo, el razonamiento. Hay estudiantes que se colocan ropa de verano para invierno, o a veces en invierno andan muy desabrigados y en verano andan muy abrigados. A veces toman elecciones incorrectas para el transporte o el dinero, y eso tiene que ver justamente por la relación directa con su discapacidad intelectual y la capacidad de abstracción. Además, el mismo DCM-5 establece que si es muy severa la discapacidad, perjudicará además la salud, que es justamente el área que vamos a entrar ahora, donde existe una comorbilidad con respecto a otras áreas, generalmente lo motor, también algunos elementos a nivel sensorial, que pueden verse también perjudicados. Eso puede afectar también la participación y el contexto, por supuesto, porque va a dificultar la movilidad. Entonces, respondiendo a esa pregunta, si eso va a significar un descenso o una dificultad en la conducta adaptativa, sí, dependiendo del grado de discapacidad intelectual puede perjudicar alguna dimensión de la conducta adaptativa, aun cuando, por supuesto, siempre esto depende del aprendizaje social que tenga la persona. Y aquí voy a hacer un paréntesis bien interesante que preguntó Javiera. Jessica, perdón. Si nosotros situamos a un estudiante en un contexto enriquecedor, donde se enseñan justamente habilidades de autonomía como el aseo, higiene, limpieza de su espacio de trabajo y de su hogar, alimentación, traslado, transporte, etcétera, puede propiciar un muy buen nivel de autonomía y no necesariamente estar supeditada a su discapacidad intelectual. Por ejemplo, el caso que comentamos la semana pasada de Pablo Pineda o Felipe Belmar, que son los casos de síndrome de Down que han logrado una participación y un título universitario. En esos casos, sus contextos fueron enriquecedores y desde ahí su discapacidad intelectual no fue em, preponderante para su conducta adaptativa. Por tanto, depende mucho de su espacio único. Pero sí, si nos situamos desde la definición, entre más compleja la discapacidad intelectual, más
afectadas estarán las otras dimensiones. Así que ahí, Jessica, va a depender del nivel de discapacidad intelectual, pero sí un apartado se puede ver perjudicado, por ejemplo, si vemos la conducta adaptativa a nivel de habilidades conceptuales, que es decir, la lectura, escritura, el cálculo. Así que ahí va a depender de ese nivel. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Espero que se haya entendido. Y si no, lo volvemos a repasar. La salud. Uy, la salud es tremendo. Hago esta misma asignatura en pregrado, pero a nivel, por supuesto, de pregrado. Con ustedes tengo más, tienen más acceso a información. Y es una asignatura bien compleja porque requiere de mucho tiempo. La dimensión salud, y voy a tomar justamente la intervención de Jessica, que fue muy buena. De acuerdo al grado de discapacidad que presente la persona, más elementos asociados a la salud pueden verse perjudicados. Y aquí una imagen que lo grafica. Nuestros estudiantes, dentro del análisis dimensional, la de salud tiene que ver con un todo, no solamente con un estar bien, entre comillas, porque camina, habla y se puede alimentar, sino que también puede verse el trastorno del sueño. Y aquí vamos a ver un pequeño casito con respecto a las personas que tienen que tomar medicamentos para la concentración o para la epilepsia, para la depresión, para trastornos de personalidad, porque justamente ellos involucran a veces cialorrea, a veces problemas digestivos, a veces problemas en los trastornos del sueño. El autismo, por ejemplo, pueden presentar un grado de trastorno del sueño. Hay un porcentaje importante que se suele utilizar o ser parte de una comorbilidad. Dificultad auditiva, si es una discapacidad asociada a una viruela congénita o a una varicela congénita. Em, por supuesto, la marcha, autismo también puede tener dificultades en la marcha, también discapacidades, parálisis cerebral pueden tener dificultades en la marcha. De dificultades a la visión, ya hablamos de la rubiola congénita, pueden existir otras también asociadas a enfermedades de transmisión sexual en el ámbito perinatal. La salud bucal, y acá voy a dejar separado la salud bucal con lo que es la alimentación. Elementos a veces que en las escuelas pasan, se hacen por supuesto los análisis correspondientes, sobre todo en el primer ciclo, pero en la medida que avanzan, y ha sido la gran pregunta que se hace al sistema educativo: ¿por qué muchos de estos programas han dejado de funcionar? Hay escuelas donde ya no funciona tan bien o tan eficientemente los programas de salud bucal dentro de las escuelas. Antes iba el Cefam a la escuela, entregaban cepillos, enjuague bucal, se hacían campañas completas. Muy pocas escuelas me ha tocado visitar que mantengan estas campañas, muchas veces por baja de recursos de los mismos Cefam, pérdida de los vínculos con las instituciones, etcétera. Post pandemia, muchos programas como estos fueron perdiendo fuerza. Les voy a preguntar, por supuesto, a ustedes si estos programas de higiene dental están todavía presentes en su escuela, van los CEFAM a entregar o charlas o materiales. Y el peso. Lamentablemente estamos ante una situación de salud de nuestros estudiantes y de alimentación, lamentablemente muy deteriorada. Las salidas extraprogramáticas o las salidas de las familias recreativas tienden a ser a centros comerciales a comer comida, a comer o ingerir comida chatarra, comida rápida. Y lamentablemente está muy masificado. De hecho, si ustedes preguntan a sus estudiantes a dónde salieron el fin de semana, generalmente cuando hay salida, siempre son a comer y siempre involucra comida de estas cadenas de comida rápida. Y pregunta, ¿todavía se mantienen los programas de salud bucal? Aprovechando, pasé un pequeño estudio. ¿Se mantienen? ¿Ya están, es cada vez menos? En mi colegio sí, va el Cefam. De hecho, el Cefam tiene un espacio en la escuela que se tomó un espacio en la escuela para atender a los niños de la comunidad. Así que lo tenemos cerquita y los niños pueden acceder ahí. Hay control de peso, control de salud bucal, visual. Así que sí, lo tenemos cerquita. Eso, qué bueno, qué bueno. Sí. Acá en el chat también tenemos opiniones, a ver. Uy, qué bien. En mi colegio sí, Jessica dice sí. Bueno, acá Daniela dice, en mi colegio sí, Jessica dice que sí, en mi escuela van a hacer controles sanos y dental. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Había estado haciendo estas actividades
y me había ido mal con los catastros. En casi muchas, bueno, en casi todos mis estudiantes me decían que ya no estaban haciendo lo que habían retirado del programa. Qué bueno, al fin una generación que está teniendo los apoyos en salud. Bueno, ustedes saben que los libros, además de párvulos, establece la medición de estatura, peso, talla, por supuesto, columna, la vista también se controla y se hace las derivaciones pertinentes. La salud bucal siempre es la que había tenido malos resultados estos últimos 2 años, 3 años más o menos desde que estamos post pandemia. No me había ido muy bien con la estadística. Qué bueno que acá se han tenido y qué bueno que lo mantengan además, Los que es importante. dentistas. Sí. Pregunta. Caso, siempre con sueño. Este es un caso real también. Luis tiene 10 años, cursa cuarto básico y presenta discapacidad intelectual leve. Además, tiene diagnóstico de epilepsia, está controlada con medicación. Desde hace unas semanas llega somnoliento a clases, con dificultad para concentrarse y baja participación. A menudo apoya la cabeza en la mesa o se queda mirando al vacío. Cuando la profesora le pregunta si durmió bien, responde sí, pero con las pastillas me dan sueño. Su rendimiento ha bajado, aunque sigue mostrándose interés en participar cuando se le estimula verbalmente. Pregunta, ¿hay apoyos? ¿Comprenden la cantidad de medicamentos o las consecuencias de algunos medicamentos de sus estudiantes? ¿Y qué se hace con aquellos que presentan, por ejemplo, una consecuencia de letargo o menor capacidad de atención debido a las dificultades del sueño que pueden provocar? ¿Hay algún tipo de parámetro? ¿Existe apoyo? Bueno, aquí entre comillas les cuento que me tocaba visitar una escuela que tenían una colchoneta en la sala. Entonces los niños que llegaban primero en su primera vuelta del furgón, iban todos para la colchoneta del rinconcito porque una, que los levantaban muy temprano y otros que justamente, bueno, de niños autistas, tenían justamente mayor uso de medicamentos. Entonces algunos de ellos realmente les costaba un montón iniciar adecuadamente con energía y salir de esos estados de letargo. Y bueno, y después venía la otra dosis al mediodía, pero muchas veces los apoderados son los que realizaban esa acción, pero nuevamente medicamentos muy fuertes. Entonces, ahí me tocó ver esas colchonetas en la sala y el por qué me dio mucho sentido. No sé si a ustedes les pasa, tienen situaciones particulares de ese tipo, o sea, hay una comprensión del estudiante que presenta dificultades con respecto a su hábito de sueño, producto de esto, por supuesto. A nosotros nos pasaba que teníamos un niño con tratamiento farmacológico y era notorio en él cuando tenía estas dificultades que eran bien constantes. Mm, Y estaba irritable, se mostraba negativo a participar en actividades que incluso para él eran sus preferidas. wow. Entonces implementamos una colchoneta dentro de la sala, pero hicimos toda una actividad con el resto del curso para que supieran que esa colchoneta tenía una finalidad, Mm, analizando todas las conductas, porque en realidad todos se veían afectados cuando él llegaba de mal humor, porque les claro. pegaba, les gritaba, no quería jugar con sus amigos, que tenía amigos, pero esos días no quería. Entonces se presentó el elemento que llegaba a la sala para aquello y que en los momentos que él no lo necesitara, igual íbamos a poder compartirlo con los compañeros, pero la idea era que lo utilizáramos cuando él lo necesitara y de verdad que funcionó. O sea, él podía dormir 15, 20 minutos hasta media hora y con eso de verdad que era suficiente para que él volviera a partir su día. Entonces, a veces eso pasaba dentro de la jornada, porque a veces le pasaba con el medicamento de la tarde, pero de verdad que es un recurso que lo adaptamos y funcionó. Sí. Ujú, qué bueno que se considere. Hay un autor que se llama Jan Van Dyck, que se nos fue hace unos cuantos años, y él justamente en un análisis de evaluación, está dentro de su sistema, es cómo llega el estudiante a la escuela, y aparecen diferentes niveles, somnoliento, durmiendo activo, y es bien interesante porque pocos instrumentos en realidad hablan de cómo realmente se sitúa la persona
frente a un espacio de evaluación, si está realmente em, consciente o si está realmente activo para poder realizarla. Y eso es bien interesante que se considere. Muy pocos instrumentos realmente lo hacen. O diría que es el autor que habla de ese apartado. Lo interesante de esto es también ir considerando cómo esto repercute en las siguientes áreas. La participación. Ya, la participación también es una dimensión bien compleja. Yo les había comentado que lamentablemente o favorablemente, no lo sabemos, la Organización Mundial de la Salud en este apartado entrega solamente un párrafo chiquitito porque dice que es tan complejo hacer un análisis en este nivel porque los países que están asociados, por supuesto, son tantos y a nivel cultural hay tantas diferencias que es difícil entregar solo una definición, sino que va a depender justamente de la descripción que nosotros entendamos de los propios espacios culturales de cada estudiante. Así que vamos con participación. La clave de la participación es entender la complejidad de la familia, porque acá vamos a tener estudiantes que presentan religiones, por supuesto, también creencias, culturas particulares, por tanto los roles van a cambiar. Dentro de eso, justamente, el rol que pueda tomar el estudiante en su casa puede ser muy diferente también a lo que desarrolla en la escuela, también su tiempo libre, su participación. La participación para mí es uno de los elementos más interesantes porque me permite establecer cuál es la calidad de las interacciones que llega a tener esta persona en su contexto. Es así que nosotros podemos entender también las dinámicas dentro del hogar. Me pasa estudiantes, y a ustedes me imagino que también, estudiantes que su fin de semana son trabajar en la feria apoyando a su familia. Por tanto, su fin de semana, más allá de decirle a los chicos ya pásenlo bien, que descansen, es básicamente voy a acompañar a mi familia porque hay que levantarse a las 5 de la mañana el día sábado para ir a vender verdura y el día domingo también en la otra feria, en otro sector. Y al final el fin de semana para ellos se transforma en parte del trabajo. Otros chicos tienen la instancia donde van a la iglesia 3 veces a la semana y el día domingo además hay un culto de más horas y por tanto están todo el día, hacen actividades en la iglesia. Y desde ahí, si nosotros empezamos a tomar caso a caso, nos damos cuenta que este nivel de análisis nos permite entender también cómo es la interacción que desarrolla, dónde la sitúa y por eso podemos determinar el uso del lenguaje, el uso de la regulación emocional, el uso también de sus propios espacios comunitarios o incluso los estudiantes que en este dibujo están aislados, porque la familia puede ser que esté pasando por una etapa de duelo, quizás el diagnóstico ha sido una barrera para ellos y eso ha llevado a que no vayan al mall, que no vayan a la feria, que no asistan a ciertos lugares porque tienen miedo a que se regule o que el contexto, las personas lo vean y la familia sienta esa mirada inquisitiva y por tanto no quieran participar ni tampoco de cumpleaños. Esta es justamente una de las dimensiones más complejas porque aquí sí o sí tenemos que estar en relación directa con la familia, conversar con ellos y ojalá ir a hacer una visita al hogar para poder conocer de dónde viene, de en qué espacio duerme, que es bien interesante conocer también la dinámica interna en el hogar. ¿Tiene un espacio solo? ¿Duerme con la familia? Hace bastantes años, cuando trabajaba en pie en media y uno de mis estudiantes vivía con su madre en una habitación, arrendaba una habitación chiquitita y él de tercero medio, me parece, sí, tercero medio, dormía con su madre todavía. Entonces, la primera vez que lo mencionó, llamó mucho la atención, pero cuando empezamos a hacer una investigación mayor, y por supuesto, entrevistando a la madre las pocas veces que fue en general, claro, ellos vivían en una situación muy, muy precaria y por tanto ellos vivían en una pieza y compartían cama. Entonces nos hizo entender muchas cosas porque además su madre tenía ciertas características de salud mental, él cocinaba, entonces muchas cosas fueron respondidas a través de esa experiencia. Em, ah, sí, no hay problema, no hay problema. Voy a ir cerrando, de hecho, porque estoy viendo la hora y ya estoy en el espacio ya. Así que voy a llegar a esta participación porque todavía nos queda bastante. Así que es una presentación larga en realidad. Es muy complejo el análisis dimensional. Pero lo que sí quiero explicar es la evaluación que se nos viene ahora. En realidad voy a explicar la dinámica de evaluación que se viene ahora. Yo sé que están haciendo una evaluación todavía y se viene otra, pero es que como estos módulos vamos bien en contenido,
pero pasa muy rápido. Entonces lo voy a dar con 20 anticipación. ¿De horas. acuerdo? Entonces voy a volver a proyectar, no sé por qué lo saqué. Y voy a avanzar si está la explicación de la evaluación. Me queda una buena cantidad de diapositivas. Tomen atención. Lo voy a explicar también en el comentario que voy a agregar en la página. El día de hoy estamos acá. Les voy a dejar, por supuesto, las instrucciones que están acá, pero también les voy a subir un documento que habla de las instrucciones y la rúbrica. Quiero que se junten 2 a 3 personas. Lo ideal es que no solos, la idea es que se junten con alguien. El próximo lunes es feriados, así que no nos vamos a ver, no lo puedo contar tampoco, porque es legal, por tanto no podemos tener problemas con ese apartado. Y el lunes 6 van a usar la clase, esta clase, la van a usar ustedes para grabar. Entonces quiero que hoy o esta semana se puedan coordinar, sé que tienen un grupo de WhatsApp, que se puedan dividir. Son 9 personas, si no me equivoco. Entonces de esta división de 9 personas que puedan quedar grupos de 2 a 3. Así que ahí ustedes internamente se van dividiendo. Y este lunes 6 de julio no nos vamos a ver, ustedes se van a ver, pero se van a ver en un espacio donde puedan grabar, donde puedan desarrollar la actividad. Entonces van a ocupar un espacio de la clase para hacerlo, de manera que para ustedes sea un espacio más libre o agendado de acción, ¿ya? Y lo van a subir esa misma semana hasta el miércoles, me parece, porque en realidad podrían subir los mismos lunes, pero prefiero que lo suban el miércoles para que tengan espacio para editarlo. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a grabar entre ustedes en un podcast, pero no necesariamente tienen que salir. Lo interesante de los podcasts es que es un espacio de conversación. Entonces, en este espacio de conversación, ustedes van a responder justamente a estas preguntas orientadoras, que en realidad ustedes pueden transformar esta pregunta dependiendo de sus realidades, dependiendo de sus experiencias. ¿Qué es lo que busco en este apartado? Es saber, dentro del contenido de discapacidad intelectual, si la escuela está preparada para atender a esta diversidad. Dentro del aula, discapacidad intelectual, autismo, que son 2 diagnósticos que están justamente primando estos módulos. Desde acá, nuestra educación eh, puede transformar su forma de educar, es decir, no solamente atiende a la diversidad, sino que puede transformar estos modelos a veces clásicos que están en las escuelas en un modelo que pueda dar respuesta educativa a los estudiantes. Y en ese sentido, desde su mirada, desde ustedes, se puede o cómo se puede transformar este tránsito de una educación centrada mucho en el contenido, lamentablemente, a una formación mucho más multidimensional o mucho más integral. Esto quiero que lo hagan en formato conversación, quiero que sea entretenido, quiero que sea em, como una instancia em, de conversación, algo más distendido. Lo único que se les va a pedir es que incluyan al menos 2 referencias teóricas. Entonces, en el fondo, es una conversación más liviana. No quiero que sea una disertación, no es una disertación, es una conversación, pero que incluyan referentes teóricos. Así que la idea es que em, lo puedan realizar de una manera más conversada. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Em, Sí, se entiende. Se entiende, pero lo que yo no entiendo es lo del lunes 6. Ah, ya. Ese día, entonces no nos conectamos en nada aquí en la plataforma, sino que se refiere usted a que nosotras nos juntamos de forma independiente para hacerlo. Exactamente, exactamente. Eso es. Próximo lunes feriado, el lunes 6. La ideal es que yo sé que cada uno tiene vida y yo no voy a agendar acciones para otros días. Entonces, ese día lunes, ustedes ocupan el espacio de la clase para que se puedan grabar. Entonces, la idea es que se puedan conectar en ese espacio. Pero, además, voy a dejar, a ver, dejar de compartir esto, les voy a mostrar otra cosa. Una pequeña idea. Lo voy a hacer muy chiquitito, yo sé que me estoy pasando el tiempo, pero para que quede más claro. Ahí está. Un grupo hizo un apartado similar a esto, ellos tuvieron otra pregunta que responder, se grabaron en YouTube, pero sin salir ellas. Entonces, esto lo hicieron con inteligencia artificial, le pusieron un nombre al podcast y me parece que le pusieron hasta música. A ver, voy a recordar. Hola, muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Aulas.
Quien les habla, Cecilia Álvarez, y en este capítulo queremos conversar sobre un tema que actualmente tiene mucha relevancia dentro del ámbito educativo, las trayectorias educativas y cómo se relacionan con la convivencia escolar y los procesos de deserción. Para profundizar en esta temática, hoy me acompañan mis queridas colegas María Morales y Flor Díaz. Bienvenidas. Ya. Es, la idea es que sea un podcast en ese sentido, extendido, pueden colocar música, claro que sí. El formato, dice, es libre. Por tanto, ustedes pueden innovar en el estilo, pueden innovar en el tipo de participación. Háganlo lo más distendido posible. A mí me gusta un montón este tipo de trabajo porque a veces encuentro que se hace poco el tiempo de conversación, estos 10 minutos. 10 minutos que en realidad se hace poco cuando uno conversa, que sea lo más natural posible. Así que en ese sentido, ustedes denle el sello que quieren, colóquenle, si quieren colocarle música, el género que ustedes quieran. Lo ideal es que puedan responder a esta demanda del sistema educativo de una conversación profesional, pero distendida. Entonces, próximo lunes, feriado. Subsiguiente, este espacio va a quedar para ustedes para que se puedan coordinar, grabar y ya en la semana lo van subiendo. Y ahora sí voy a, nos podemos hacer famosos, dice Patricia. Claro, ¿por qué no? Varios grupos después quedan entusiasmados con la dinámica de podcast. Em, con respecto a ampliar el trabajo de esta semana, sí, por supuesto, hasta el viernes no hay problema. Voy a ver si lo coloqué cerrado a fecha y si no lo amplío, ¿de acuerdo? Porque yo sé que están recién saliendo esta semana de vacaciones y el cuerpo, por lo que veo, varios de ustedes están em, recuperándose o en pleno resfrío. Así que voy a ampliar la fecha de entrega, ¿de acuerdo? Para que estén tranquilos y lo pueden desarrollar con mayor espacio. Quienes ya lo terminaron y lo subieron, lo voy a ir revisando, por supuesto. También voy ganando tiempo. Yo todavía no salgo de vacaciones, me queda un mes más todavía de trabajo, así que tengo para rato. Así que así optimizo. Eso, colegas. Que tengan una muy buena semana. Les voy a subir el material, la rúbrica. Descansen, nos vemos ya como la semana del lunes 13 de julio, una cosa así. Así que mucho ánimo. Muchas Y, gracias. y recupérense, por favor, están muy, muy resfriados. Así que por favor, que el cuerpo les dé descanso. Gracias, Gracias. profe. Que estén muy bien, Que cuídense, estés colegas. bien. Un Chao. abrazo. Chao. Chao, Hasta luego. compañeras. Chao, chao. Chao. Ah, voy a regar.